Hola. Buenas, ¿qué tal? Enhorabuena. Estando tan de pequeño en el deporte, ¿cómo gestionas la presión, la tensión y bueno, la salud mental con todos los torneos? Bueno, al final a veces se hace complicado, no te voy a mentir, a veces se complica la cosa de querer satisfacer, que digamos, ¿no? a toda la gente, a todas las expectativas, ¿no? que la gente pone sobre ti, y bueno, hay que saber parar, hay que saber pensar, hay que saber darle importancia a lo que realmente es importante, ¿no? Y enfocarte en ti mismo, ¿no? Yo creo que con mi familia, con mi gente lo he conseguido muy bien, y yo creo que es gracias a ellos. ¿Cómo consigues mantener los pies en el suelo? Bueno, yo sabiendo de dónde vengo siempre, teniendo a mi gente cercana de siempre, mis amigos de siempre, mi familia, mi equipo, yo creo que ellos hacen un gran trabajo también. Yo creo que mis padres, yo creo que me han criado también de una manera en la que soy como soy, y eso es, yo creo que eso es importante, pero saber pensar en de dónde vienes siempre ayuda. Carlos, tu hermano, un crack también. Me imagino que al final también viene bien darle esos consejos y lo que tú ya has ido viviendo. Sí, sí, yo creo que él tiene decir, una ayuda, ¿no? de mi padre también, de mí cuando él lo necesite. Yo le doy pocos consejos porque él me pregunta poco, la verdad, pero yo sé, él sabe que yo siempre estoy ahí para lo que él necesite, estoy ahí para darle los consejos, para ayudarlo en todo lo posible, pero sé que junto a mi padre, con el equipo que tiene cerca de casa, lo están llevando de una gran manera. Por estas 2 semanas. Directo, de Madrid Directo, ¿qué importancia el peso que tiene tu familia en este 2024, bueno, y anteriormente para el lugar al que tienes ahora mismo deportivamente? ¿Qué importancia tiene tu familia? Bueno, mi familia lo es todo. Yo creo que sin ellos no sería posible, ¿no? Todo lo que estoy consiguiendo, estar aquí ahora mismo, el apoyo de ellos a pesar de todo, de competición, de fuera, de cómo me siento más allá de la competición. Ese apoyo es único cuando viene de familia, y ahora mismo para mí la familia lo es todo. ¿Qué es lo más complejo del nivel de elite? ¿Qué es lo que más te hace ruido? ¿Qué es lo que más se te complica al llegar, digo, al lugar que llegaste, que mucha gente quiere estar, pero cuando estás te das cuenta que tal vez no era lo que soñabas por determinados motivos? ¿Qué es aquello que cambiarías? Bueno, obviamente nosotros tenemos unas expectativas, ¿no? Cuando somos pequeños, ¿no? de cómo va a ser esta vida en mi caso, ¿no? Una vez llegas a este punto, te das cuenta, ¿no? lo difícil que es mantener, ¿no? el nivel de concentración, el nivel mental, el nivel tenístico, ¿no? durante tanto tiempo. Hay muchas expectativas, hay muchas cosas externas que antes o cuando era pequeño no me imaginaba, ¿no? que iba a suceder, y yo creo que eso es lo más complicado, ¿no? Lidiar con las expectativas de uno mismo, pero sobre todo de la gente que al final te van poniendo etiquetas, y no es fácil. Antes de salir. El documental cuenta tu día a día en el tenis, ¿no? Falta poco para el torneo de Madrid, te vamos a ver ahí. Bueno, vamos a verlo, ojalá que sí. Hoy me he hecho pruebas, estamos a la espera de ver los resultados, de que hablen los médicos, los radiólogos, y a ver cómo sigue la marcha y cómo van estos días, pero confío que sí. Cuando falta poco para una cita tan importante, ¿se entrena más o entrena menos? Bueno, depende, hay que escuchar un poco al cuerpo, hay que escuchar un poco al equipo, hay que comunicar, y depende cómo vengamos, ¿no? Yo vengo de una exigencia de 2 semanas que prácticamente no he parado. A pesar de que sea Madrid, de que es un torneo importante, hay que saber prepararnos de la manera correcta, y no pasarnos. ¿Algún talismán de la suerte? ¿Qué importancia? Una última pregunta que estoy en directo, Carlos. Carlos, vení.